Hola a todos. Voy a explicar cómo realizar un slider. Aquí tenemos un ejemplo. En él aparecen distintas diapositivas que nos permiten además pinchar en alguna de ellas y que nos lleve a otra página. En este caso, las páginas o entradas que voy a querer mostrar serán, en primer lugar, una entrada referente a una olimpiada. En segundo lugar, una página relativa a un departamento. Y en tercer lugar, una imagen que me muestre información referente a la Escuela Oficial de Idiomas. Bien, en primer lugar, vamos a subir las imágenes que queremos que formen parte de nuestro slider. Para ello, vamos a la mediateca, pinchamos en biblioteca y para ello voy a crearme una carpeta. Esta carpeta tendrá como nombre imágenes y dentro de imágenes voy a crearme una subcarpeta que le llamaré, por ejemplo, slider 1. Muy bien. Dentro de slider 1 será donde subiré las imágenes necesarias. Voy a añadir las imágenes que necesito para mi slider. Concretamente voy a subir una de la escuela oficial, una relativa a la olimpiada que previamente he diseñado y por último una relativa al departamento de plástica. Selecciono esas tres imágenes y las subo a mi biblioteca. Ya las tengo cargadas. Muy bien. A continuación, crearé una nueva página. En este caso, le voy a poner como nombre slider y voy a decir que solamente quiero que se muestre su contenido. Me iré al editor visual y dentro del editor visual, dentro de los módulos, tengo la opción de contenido deslizante slider. Pincharé y arrastraré dentro de la página y comenzaré a editar las distintas diapositivas. La primera diapositiva será la referente a la entrada de la olimpiada. Pincharé en editar diapositiva. Aquí podría poner un pequeño texto que me sirva de orientación cuando se muestran las distintas diapositivas dentro del módulo. En el diseño de fondo podría poner una imagen. Voy a seleccionar que va a ser una imagen y concretamente selecciono dentro de mi carpeta la de Olimpiada de Química. Muy bien. A continuación tengo que seleccionar cualquiera de las tres opciones que indican texto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que me aparezca una nueva opción dentro de la configuración de diapositiva en el que ponga enlace. Bien, en este caso voy a seleccionar texto y foto y quiero hacer notar una cosa. Esta imagen ya tiene un texto que yo previamente he insertado en la imagen. Por lo tanto, no haría falta que ni en el encabezado ni en el cuadro de texto pusiera nada. Simplemente he de irme a la opción de enlace y dentro de enlace seleccionar la URL que quiero mostrar. En este caso, la URL de la entrada. Muy bien. Como quiero que me lleve dentro de la misma pestaña, le doy a guardar. Ya tengo mi primera diapositiva creada. Voy a añadir una segunda diapositiva. Aquí la edito
Si aquí pusiera rótulo, diapositiva 2, vais a ver cómo después aparece este texto en la configuración. Muy bien, en este caso quiero seleccionar de nuevo texto y foto y vamos a ver un ejemplo de cómo varía. Yo, por ejemplo, ahora simplemente le voy a decir no imagen de fondo, sino imagen. Si selecciono imagen y selecciono los lapiceros, quiero que veáis lo siguiente. Dentro de diseño de fondo puedo seleccionar una imagen que ocuparía todo el contenido del slider, mientras que si he seleccionado dentro de diseño del contenido una imagen, me va a aparecer en un cuadrito más pequeño. Ahora lo veremos. Voy a seleccionar de diseño de fondo, por ejemplo, la opción de color. Y voy a seleccionar un color de fondo. En este caso, muy bien, selecciono ese color. Y ahora voy a escribir un encabezado y un texto. Para la segunda será el departamento de plástica. Y voy a poner el mismo texto. Bueno, voy a modificarlo, enlazar con el departamento de plástica. Muy bien, quiero enseñaros cómo se va a visualizar. Le doy a guardar. Bueno, antes de darle a guardar voy a modificar el enlace y voy a indicarle que quiero que me lleve a la página del departamento. Notad que aquí aparece rótulo diapositiva 2, que es lo que he añadido. Muy bien, fijaos aquí cómo la imagen que he puesto ya no ha sido una imagen de fondo que me cubra toda la diapositiva, sino que el fondo ha sido un color, la fotografía ocupa un espacio pequeño y el texto que pongo en el encabezado y el texto ocupa una parte. Añadiré la tercera diapositiva. En este caso se trata de una imagen que quiero que ocupe todo el fondo relativo a la escuela oficial. Muy bien. Aquí selecciono texto. Únicamente me sería necesario si no quiero incluir ningún encabezado ni ningún texto. Le doy a enlace y en este caso quiero que se me abra la página de la escuela oficial de ELDA. En este caso sí que quiero que se visualice en una nueva ventana, por lo tanto marco esa opción. Muy bien, ya tendría las 3 diapositivas. Ahora quiero incluir unas flechas en los laterales. Para ello despliego y tengo distintas opciones. Que automáticamente se reproduzca, que se muestren las imágenes al azar, que se produzca un bucle, los segundos que quiero que tarde en aparecer las distintas diapositivas, y le voy a decir que se muestre un pequeño reproductor, unos controles para poder parar o poder darle al play y que se muestren las flechas. Vuelvo a dar a guardar. Muy bien, si quisiera modificar algo más, os recuerdo, tenéis la opción de configurador de contenido. Pincho y en cada una de ellas, de cada diapositiva, podría modificar otras propiedades. En cuanto a cómo se colocan los textos, cuál es la cantidad de margen en cada uno de ellos, si quiero modificar el color de fondo, el color de la fuente, etcétera, etcétera. Os invito a que investiguéis. Le doy a guardar y vamos a ver cómo funciona mi slider. Hecho, publico y ahora voy a visualizar el slider. Bien, aquí tengo mi página inicial con la página de la Olimpiada de Química. Tras 5 segundos
debería de pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está, departamento de plástica, con el texto y el color de fondo, y unos segundos después pasaría de nuevo a la tercera diapositiva. Si pulso en cualquiera de ellas, me llevará a la que yo estoy indicando. En este caso, si me coloco, por ejemplo, dentro del departamento de plástica, bueno, aquí tenemos ya el slider, pincho la Escuela Oficial de Idiomas y al pinchar me abre la Escuela Oficial de ELDA. Si ahora quiero navegar por las distintas imágenes, Olimpiada de Química, me llevaría a esa entrada, mientras que si pulso en departamento de plástica, me llevaría a dicho departamento. Bien, aquí hacer una aclaración. Los textos que coloquéis, tanto en la cabecera como en el texto, luego no van a ser traducidos, por lo que si hacéis un sitio plurilingüe, tendríais que generar, si aparecen textos, dos sliders distintos, o bien un slider en el que incluyáis el texto en un idioma y en otro idioma, es decir, que apareciera un texto duplicado. Otra recomendación es no incluir muchísimas imágenes, puesto que la mayoría de personas que visiten la web no van a tener la paciencia suficiente como para estar visualizando un número alto de diapositivas. Espero que os haya sido útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo.